super padres, sean ustedes bienvenidos al programa número 43. Y es que hoy estaremos hablando de un tema un poco ecológico y sobre todo esa conciencia que nosotros necesitamos tener como padres hacia nuestros hijos para poder hacer así como una educación ambiental más dinámica con ellos. Hoy vamos a hablar, o tenemos una invitada especial, y eso queremos saber, Luis, ¿de qué se trata? Hola Cintia y saludos cordiales a todos los superpadres. Hoy en los estudios de UNEJU TV tenemos como invitada a la magíster Gina Minchalo. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que ella es ingeniera en gestión ambiental, es máster en planificación territorial y gestión ambiental de la Universidad de Barcelona. Está acreditada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como consultor ambiental individual. Está calificada como preventor de riesgos laborales. Le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada. Tremenda invitada, Gina, bienvenida a Superpadres. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Bueno, el tema en general es cómo inculcar en los niños una conciencia ecológica. Y primero, se me viene aquí así, ¿qué es ser consciente ecológicamente? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a UNEJU TV. Espero que los espectadores tengan una buena acogida con este tema, puesto que es, en este caso, por parte de Ingenio Verde, nuestro día a día. Y poderlo compartir en espacios tan importantes, los que imparten muchísima educación, pues para nosotros es un gran honor poder dejar nuestro granito de arena. Y bueno, pues en cuanto a la conciencia ambiental, es muy general, porque podemos hablar sobre los impactos ambientales positivos, negativos, que como seres humanos estamos teniendo sobre la naturaleza. Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, qué se está percibiendo como bien y qué están catalogando como mal. Nuestros impactos ambientales son diarios. Desde que nos despertamos, desde que nos cepillamos los dientes, cuando hacemos nuestro día a día, hasta cuando nos vamos a dormir. Y bueno, pues el día de hoy lo que queremos compartir con ustedes es un poco de este conocimiento global, nacional y muy puntual en qué es lo que podemos hacer como para contrarrestar nuestros impactos negativos hacia la naturaleza. Gina, me dices qué hacemos bien, qué hacemos mal. Creo que es mejor empezar por qué estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que hacemos mal? Que a veces, como tú dices, empezamos con el día a día, nos levantamos, pero bueno, quizás nuestros espectadores no saben y piensan, no, yo estoy haciendo todo bien, yo hago las cosas correctas, pero ¿qué es realmente hacer mal en el tema ecológico ambiental? Hacemos mal en el momento en que ignoramos la realidad. En este caso, todos los días estamos concentrados en una barbaridad de información que entra hacia nosotros como padres, me referiría a mí como padres a pesar de que no tengo hijos. No importa, yo sé, pero lo importante es la información valiosa que tienes para ellos y la manera que podemos contribuir, porque tenemos que hacer... Precisamente que todo el tiempo estamos consumiendo tanta información, pero ninguna información la terminamos de discernir. Por ejemplo, aquí yo te pregunto, ¿qué es el calentamiento global? Todos estamos empecinados en que hay un calentamiento global, que existe, que hay un concepto muy lejano, muy lejos de mí, muy lejos de mi realidad y que no me va a afectar. Cuando el calentamiento global es la realidad de hoy, o sea, lo pueden sentir si es que por aquí nos escuchan personas adultas que ya vienen viviendo mucho tiempo, tal vez en la provincia del Oro, en el país, los cambios climáticos bruscos que estamos teniendo, son una realidad. No es que hoy hizo mucho calor y el año pasado vino una lluvia que tal vez no la veíamos venir, se extiende el invierno, se extiende la lluvia, se extiende el calor, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, todos estamos con esta realidad sintiente, la vivimos todos los días, pero ¿qué es entonces el calentamiento global? Y bueno, ahí traigo un concepto así súper puntual como para que todos los podamos discernir, y es cuando generamos gases a raíz de que hacemos la quema de combustibles fósiles, de carbón, de gas, que todos los días estamos utilizando. ¿Cuáles son estos gases? ¿Qué producen estos gases? Estos gases captan el calor del sol y se van quedando en la atmósfera. Todos estos
gases que se van generando son los famosos gases de efecto invernadero. Todos hemos escuchado del dióxido de carbono, del metano, del ozono, del vapor de agua, del óxido nitroso, pero principalmente el día de hoy que podemos topar y que, porque nos vamos a referir más que nada a la generación de desechos sólidos que diariamente los estamos produciendo, por así decirlo, pues están el dióxido de carbono y el metano. El dióxido de carbono, si bien desde la escuelita nos explican qué es lo que nosotros exhalamos luego de ejecutar la respiración y qué son los árboles, los cuales lo captan para poderlo purificar y darnos a nosotros el oxígeno para poder sobrevivir. O sea, el ser humano no vive sin oxígeno. Podremos vivir tal vez hasta una semana sin agua, pero sin oxígeno no somos nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo a espaldas de todo esto? Deforestando, usando cada vez más para cortas distancias el vehículo, quemamos basura, inclusive hasta el mismo hecho del excesivo consumismo que tenemos diariamente, le decimos, ¿no? Son las grandes potencias las que tienen la culpa de toda esta quema del petróleo, pero somos nosotros los que terminamos comprándole ropa china, nuestros artículos para la casa los importamos de Estados Unidos o nos pegamos el viajecito a hacer las compras en el extranjero y las traemos para acá porque en teoría nos saldría más económico, más barato, pero siempre estamos ignorando el problema central, el problema global. Y bueno, el metano, que es el segundo gas de efecto invernadero, como más el que lo tenemos más presente, pues se produce por el consumo de la carne. Yo no soy vegetariana, no soy vegana, tampoco me puedo dar mucho jactarme de esto, pero sí les puedo decir que mientras más desperdicios generamos de residuos orgánicos, más metano producimos. ¿Y a qué voy con esto? A veces hacemos compras excesivas en casa, en las cuales hacemos demasiado desperdicio. Y el consumo de carne es uno de ellos, cuando al ganado se lo está criando para luego faenarlo y consumirlo, pues mientras éste está viviendo, mediante sus heces, está expulsando a la atmósfera este gas, este famoso gas que se queda en medio de nosotros y hace que haya todo este cambio climático y todo esto nos llegue a afectar y lo sentimos como más caliente o más frío o generación de lluvias. Otro punto aquí también queremos topar es el consumo excesivo de agua o la contaminación de las fuentes hídricas. Ignoramos también como padres, como humanos, como niños, como jóvenes, el mismo hecho de que del mundo, o sea, del planeta Tierra, solo tenemos acceso al 3% de agua dulce. Lo demás es agua salada. Y en ese 3%, 3% no es nada. A ese 3%, más o menos, que sería el 100% ahora, el 60-70% está congelado en los glaciales y lo demás nos queda en arroyos y ríos. Y eso le comentaba justamente que en el andar, en el caminar, por industrias, por actividades con la comunidad, nos hemos empeñado en ver a los cuerpos hídricos como botaderos de basura. Entonces, estamos día a día tal vez cavando nuestro propio fin, porque no hacemos ninguna conciencia, simplemente nos quejamos de las autoridades, nos quejamos de las grandes potencias, nos quejamos de todo, pero ¿y nosotros? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Exactamente. Y quizás no es algo para nosotros, pero para nuestras generaciones. Bueno, me faltan algunos años, no creo que me cause nada, pero estás hablando de temas muy interesantes y que ya me estoy empezando a sentir mal, porque digo, wow, eso estoy haciendo. Pero entonces, ¿cómo podemos contribuir o iniciar un poquito de paso a paso para contribuir al ecosistema, al medio ambiente, a todo este entorno que nos pertenece, pero que no lo amamos al 100 porque estamos pensando en solamente pues consumir, como dices, y tal vez no ser conscientes con él? Es hasta el mismo hecho que como padres decimos, le voy a dejar una empresa a mi hijo, le voy a dejar 100 hectáreas de camaroneras, le voy a dejar 300 hectáreas de cultivos de banano para que mi hijo pueda subsistir y criar a sus... Pero es como... ¡Ey! A ver, espera. Sí, todo lo que le quieres dejar a tu descendencia, en ese caso, pues
te lo estás cargando encima con el uso de pesticidas, con la deforestación y consumo excesivo de plásticos también, el tema de deforestación de tierras, los monocultivos. Bueno, este es un tema bastante extenso. Tratemos de exactamente, que como conciencia ambiental individual, como padres, lo que debemos empezar a hacer es discernir, como empecé diciendo en esta entrevista, discernir toda esa información que nos llega en cuanto al qué es el calentamiento global, qué son los gases de efecto invernadero, y los tips de cómo reducir esta huella, pues van de manera individual. ¿Qué podemos empezar a hacer desde nuestros hogares? Como padres de familia, como pequeños de las casas, digamos, porque muchas instituciones educativas hacen o trabajan desde las aulas, los docentes trabajan para poder hacer o causar un efecto en los hogares o en las familias, pero muchas veces los padres están cerrados a entender que eso se debe hacer. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Si aquí por acá está un super padre diciendo, bueno, ¿cómo puedo aportar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Vamos con un paso a paso. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál es el primer pasito como decir, bueno, estoy haciendo algo? Bueno, como padres, como tenemos el poder adquisitivo en este caso. De nosotros depende de que algo entre o salga de casa. Entonces, el tema del consumismo es de total relevancia en este caso. La generación de desechos sólidos a nivel nacional ya está en los más o menos 4 millones de toneladas al año, de los cuales como provincia, como la provincia de El Oro, estamos generando al menos el 5% de esos 4 millones de toneladas de desechos. ¿Y qué es lo que hacemos siempre como padres? Digamos, mi hijo me pide comida rápida. Entonces, claro, llamamos al motorizado, nos trae la funda con las 50 tarrinas adentro, me desespera un poco el tema, con las cucharas plásticas, a pesar de que ya tenemos cucharas en casa, igualmente las solicitamos o las aceptamos para ni siquiera utilizarlas, sino que simplemente amarramos nuevamente en las fundas y la volvemos a botar sobre otra funda que va a parar quién sabe dónde. Cuando empecé diciéndoles el tema de los 4 millones de toneladas de desechos sólidos que producimos, más o menos ya está el per cápita, o sea, por persona, estamos produciendo 0.8 kilogramos diarios, cada uno, cada persona, casi 1 kilogramo por persona diario. Tal vez tú no consumas el 0.8, tal vez no consumas el kilogramo, pero tal vez tu vecino está consumiendo el triple. Entonces, más o menos es una media. De toda esa producción de desechos, ¿cuán necesario fue producir todo eso? ¿Qué es lo que desechaste? ¿Qué es lo que botaste? ¿Qué pudiste haber reutilizado o reparado? ¿Por qué reemplazaste? Vamos a, por ejemplo, traje estos ejemplos aquí. Sí, me encantaría como que eres... Porque, por ejemplo, nos ofrecen estos vasitos plásticos siempre que vamos a comer. Los aceptamos, tomamos y tal vez lo dejamos bien, el mesero se lo lleva y nos trae uno nuevo para volvernos a servir la bebida que estemos tomando. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros como consumidores, en este caso, llevar nuestro propio vaso? ¿Por qué nos pesa? ¿Por qué nos hace estorbo también? Nos estorba llevar tantas cosas para reemplazarlas y no consumir plástico. Es más fácil sentarnos y más fácil es desechar y que me limpien la mesa y que no me dejen nada allí. Entonces, vamos al versus, a que podemos llevar nuestros propios contenedores para poder beber algo, para poder comer algo, para llevar la comida a casa si es que nos sobra. Podemos hacer un bolso, podemos hacer una mochilita, la cual nos puede servir con todos estos instrumentos para no seguir consumiendo más plástico. También hay, por ejemplo, las alternativas de los vasos de cartón, pero esto es algo bastante ficticio, porque muchos de estos vasos de cartón que uno dice, bueno, no, pero sí se va a compostar. Si tú no lo compostas, nadie lo va a compostar. Porque lamentablemente a nivel nacional no tenemos la cultura del reciclaje. O sea, sí separamos, pero separamos lo que tiene costo, pues no, las botellas PET, que son las botellas de agua, el vidrio inclusive está poco cotizado a nivel nacional, entonces
es una pérdida de tiempo, demasiado volumen y demasiado peso reciclar botellas de vidrio. Mejor salen las de lata. Okay. Tiene buen costo. Ya tienes todo esto del tema. Exacto, pero vamos al hecho de, bueno, ya, pero produje un vaso de cartón que lo voy a desechar en mi basura y que se puede compostar. Si tú no lo compostas, esto se va a convertir después en metano. Justamente uno de los gases de efecto invernadero que nos está cambiando todo el clima, nos está haciendo toda esta variación. Entonces tampoco, o sea, ¿cuál de los dos? O sea, entre los dos. Tal vez este o aceptar el del restaurante que te da los de vidrio, que los lavan allí mismo. Claro, existe todo este tema, estas complicaciones que se vinieron con el tema de la pandemia, de que nos vamos a contaminar, que tal vez nos transmita el virus, entonces le ponemos un sorbete. Y el sorbete no es la solución tampoco. Los plásticos de un solo uso, o sea que, como el nombre mismo lo dice, lo usamos en ese momento, lo desechamos y ya no vale para nada más. Esos son los que nos están desbordando en este caso, los botaderos de basura, los vertederos de basura, los rellenos sanitarios. Supongo que ahora mucho más, porque con la pandemia decidimos todo tenerlo en plástico o que sea desechable y para que sea mucho más fácil y sencillo para nosotros no topar, no esto, solo comemos así y de una y botamos a la funda como tú decías y cuando tú decías es cierto. Sí, porque es lo que estuvimos haciendo durante la pandemia, que todavía no ha terminado, ¿no? Que continúa esto y que hay que seguirse cuidando y todo eso, pero sin embargo, fueron 2 años en donde solamente escribías a una aplicación para que te lleven todo y ya está. Y no querías, por último, o sea, salir a hacer ni compras, no querías nada, solamente que te traigan las cosas al lugar y desechar todo lo que más podías. Entonces, deshacerte del virus. Exacto. Deshacerte del virus, pero la carga de desechos sólidos, o sea, va a llegar un momento que ya no vamos a tener espacio donde ponerlos. Y por ejemplo, antes se hablaba, nos daban en la escuela la charla de que el agua se va a acabar. El agua no se va a acabar. Como lo dije, el 70% del planeta es agua. Y no va a seguir allí. Pero va a llegar un punto en que no vamos a poderla consumir. Tal vez de tanta carga química que esta tenga o tanta carga de desechos sólidos que nosotros mismos ya hemos tirado. El hecho de generar 4 millones de toneladas en el país no recae sobre que la recolección o la gestión integral de estos desechos está siendo eficiente. O sea, te estoy diciendo que eso es lo que producimos, el 0,8 kilogramos diarios como personas lo generamos. Pero ahora que tú lo tires en un tacho de basura no quiere decir que el recolector lo va a recoger. Porque hay cantones que aún no tienen recolección, no tienen un relleno sanitario, ni siquiera tienen un sistema de clasificación. Entonces esa basura... ¿Y nosotros tenemos sistema de clasificación? De clasificación no, de recolección sí. No, aquí en Machala, por eso como es de clasificación, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve? Y eso es un debate constante en mi hogar. ¿De qué sirve que tú hagas esto de separar si al rato de la hora todo se va al carro de la basura y se va a unir? Por la precariedad del asunto, en los rellenos sanitarios, en este caso, bueno, que ya topas el tema de Machala, existen recicladores de base. Entonces, todo eso que se te mezcla allí, igualmente hay personas que viven de esto, abren las fundas y clasifican. Quizás le hacemos el trabajo fácil nada más para encontrar la funda y con todo y decir, ay, qué lindo, aquí está todo el plástico y tal sacar. vez. O sea, tal vez esa es la manera que vamos a contribuir. Yo creería que más conveniente sería ya hacer tu paquete en un contenedor igualmente que pueda ser reciclado, porque tú cuando metes igualmente tu 100 de botellas dentro de una funda, las fundas no tienen valor económico. Aquí al menos en Machala no tienen un valor de reciclaje. En otras ciudades sí lo están haciendo, sí recolectan y te cobran también por venderte una funda o por ponerte las cosas en la funda. Pero también vamos al tema de cuando ya es un desecho. O sea, al momento de reciclarla, que tú la llevas a una recicladora, aquí al menos en Machala como tal no hay aún un costo. O sea, no te la compran. Bueno, estaba viendo un mensaje de un ex invitado de Super Padres la semana pasada y dice, la gente es cómoda, somos pocos los que de verdad
somos conscientes de la realidad ambiental que vivimos. Y es justamente con él estuvimos hablando de finanzas y él decía un poco en el uso del consumo del agua, el consumo de la electricidad, que también, o sea, aparte de que contribuimos, digamos así, para no utilizar tanta agua con los chicos que a veces dejan las llaves abiertas y todo, hablamos también de nuestras finanzas, porque tenemos que cuidar o sea, es la educación que le damos, pero para que sea real, o sea, no hablarlo, porque o sea, es algo difícil, no es sencillo como padres, lo digo yo, porque tenemos que estar diciéndoles a cada instante hasta que eso se vuelva hoy sí es verdad, algo de conciencia mismo, y en donde diga, sí, tengo que apagar porque estoy haciendo, o sea, de saber la realidad y a qué punto y por qué tienes que hacerlo. Entonces estamos hablando de un tema del medio ambiente, de ayudar, de contribuir, y también de un tema financiero. Son dos cosas. Sí, no, y tiene una retribución económica. Hace poco nosotros tuvimos una fiesta en casa y yo sí soy obsesionada con el tema de los desechos. Entonces dije, bueno, si estamos con ese tema de la pandemia, no pongamos un botellón de agua general para que los invitados vayan con su vaso plástico a recoger agua. Demos botellas de plástico a cada uno. Porque las botellas de plástico luego las puse en un contenedor para luego llevarlas a la recicladora. Así mismo fue con las cervezas. Ya que aquí no hay mercado del vidrio, entonces que se consuman cervezas en lata. Y todas estas latas pues las reciclé y las fui a vender. Así mismo con el cartón, porque vino la mira, o sea, y ahí de paso... Claro, yo tuve mi entrada después de la fiesta, como que retribuí un poco los gastos. Perfecto. Pero esa es la metodología, saber... Bueno, en este caso yo dejo los canales abiertos de Ingenio Verde para que puedan preguntar qué es lo que tiene rentabilidad, cómo puedo hacer, cómo puedo seguir generando, porque igualmente se clasifican, ¿no? Los desechos están los vidrios, los plásticos duros, los plásticos suaves, hablamos de las botellas PET, hablamos de las botellas del shampoo, se venden en otro precio. Y no es el hecho de aquí como venir a comercializar los desechos, exacto, la basura, sino si ya no quieren ustedes en este caso reducir su consumo de plásticos o de desechos, pues veámosle una retribución, clasifiquemos los desechos en casa. Porque topaba el tema de la generación de metano, de uno de los gases de efecto invernadero, porque la que más se nos complica en casa realizar es el tema del compost. Clasificar los desechos orgánicos es una competencia allí, porque muy pocos tienen la afinidad tal vez o la aceptación de poder toparse con los desechos orgánicos que generan olores, generan vectores. Sin embargo, hablamos que en tu funda de desechos diarias, la que vas y botas para que recoja el recolector, tal vez es del 60-70% de residuos orgánicos lo que tú estás desechando allí. De ahí viene, bueno, ya lo que son las botellas, tal vez servilletas o, bueno, todo lo que puedas generar en casa. El compost, generar compost o reciclar, por así decir, los desechos orgánicos es también una alternativa súper buena, súper grande. Tal vez aquí no todos sean amantes de las plantas, de los jardines, claro. Tal vez a todos nos gusten verlos, pero no nos guste hacerlos, o no se nos dé bien el tema de las plantas. Sin embargo, la clasificación y reutilización en ese caso, ya de los desechos orgánicos como compost, también es una alternativa súper buena, que inclusive lo podemos hacer en instituciones educativas. Si en algún momento desean animarse con ese programa, pues lo promocionan. Muy bien, interesante. Justamente hablando de instituciones educativas, estaba viendo un mensaje de una docente que dice, Isabel Mieles: incentivar esta conciencia en nuestros estudiantes debe ser ya una obligación. Nos falta mucho, sin embargo, debemos aportar con nuestro granito de arena desde la escuela. Entonces, qué interesante poder escuchar eso, porque es motivante. Tú dices, qué bien, el docente está pensando en que puede hacer, por supuesto, y justo lo que estabas mencionando. Puede poner también, o sea, es que el docente, cuando nosotros somos niños, es como nuestra guía, nuestro segundo ejemplo a seguir, porque nosotros corremos a casa y decimos, ay, es que la profe o la miss me dijo esto, entonces yo tengo que hacerlo así porque así me dijo la miss o me dijo la profe. Y hay campañas que surgen de las mismas escuelas por la misma preocupación de todos los impactos ambientales que estamos teniendo, de los cuales pues tiene mucha cabida, tiene mucha, más que nada, no descontinuarlos, no dejarlos, no
no es que simplemente sean una campaña, sino que se vuelvan parte tal vez hasta del pensum estudiantil. Claro. A mí creo que fue en la escuela, me daban 15 minutos de valores. O sea, 15 minutos, un valor por semana o por día, y lo reflexionábamos. Y creo que fue una muy buena alternativa porque los chicos, como ya nos relacionábamos en esos conceptos, el valor de la solidaridad, que la amistad, o sea, los valores personales, ¿no? Entonces, si así mismo le dedicamos tal vez unos 15 minutos a una actividad, o tener contenedores de desechos para clasificar dentro de la misma institución, en la casa. En la misma casa, nosotros le pedimos a la escuela, ay, que me ponga los tachos para que mi hijo clasifique, pero en la casa, ¿qué estamos haciendo? Claro, y justo Violeta Romero dice, el hogar y la escuela juntos, creando una conciencia ambiental, es el único camino de salvar el planeta. Sí, por eso traía los ejemplos de los vasos. Por ejemplo, aquí estamos... Estamos con el tema también, más que la comercialización, es las toallas higiénicas. Bueno, pues aquí nos referimos a un público en específico, madres e hijas. También son plásticos. No nos va a dar la vida para ver cuando esto se descomponga, ni siquiera se va a descomponer, sino se va a fragmentar y todo eso terminará en macroplásticos, luego en microplásticos que nunca veremos ni siquiera deshacerse en los filamentos del mismo algodón. Versus a una copa menstrual que la vas y la reutilizas, y muchos están muy ajenos al concepto de que es una copa menstrual. No voy a introducir mucho aquí, pero a lo que intento llegar es que hay alternativas por las cuales podemos reemplazar todos estos plásticos que día a día los hemos vuelto parte de nuestras vidas. Bien dice que desde la era de la industrialización, que hicimos todo cómodo con el tema de las fundas plásticas, botellas, los mismos pañales, pues nos volvimos más cómodos. Pero todos esos desechos se están acumulando en un sitio, y ese sitio no muchas de las veces, como se los dije anteriormente, lo quiero recalcar, no es un relleno sanitario, no es un botadero de basura, sino son nuestros ríos, nuestros mares. También le comentaba, bueno, al inicio a Cintia, que como fundación hemos hecho ciertas actividades aquí mismo en la ciudad de Machala, en las cuales Y de eso quería hablar también, porque cuando hablamos de contribuir, se trata de personas como tú, en este caso, que estén como voceras de este tema, y que simplemente cuando nos quedamos ahí, tienen que haber estas defensoras del ecosistema, del planeta, que aparezcan y te den una palabra donde tú digas, oye, sí, tengo que reaccionar. Y en este caso, háblame un poco de la fundación que tienes y qué es lo que están haciendo. Como en la fundación, lo que ya intentamos hacer, ya que como empresa lo que realizamos es la regularización ambiental, es decir, decirle al cliente lo que tiene y lo que no tiene que hacer para que impacte menos o no impacte al entorno que lo rodea. Pues como fundación ya nos involucramos con lo que es la sociedad para hacer actividades en las cuales se ve involucrado, por lo menos que le cueste recoger una botella de plástico, para que al siguiente día diga, creo que ya no debo consumir esta botella. Claro. Ya recogí una. Claro, no, y sobre todo que a veces es algo tan simple de no arrojar la basura, sí, que es algo tan sencillo y que me desespera de manera así, porque siento que es algo tan sencillo. Muchas veces mi cartera está llena de basura porque todo lo que como o todo lo que estoy poniéndole en el bolso, cuando llego tengo lleno de cosas. Pero digo, ¿qué les cuesta poner en una parte diferente y no arrojarlo en la calle, en la avenida, en un parque, en un lugar? Entonces después cuando nuestros niños lanzan las cosas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Porque realmente no aprendieron eso en casa. Entonces no les enseñamos a que no deben de hacerlo, y obviamente lo hacen, o porque nos vieron a nosotros y así le digamos, no lo hagas, y nosotros lo hacemos como acción, no estamos representando nada del cambio. Entonces, continúa. ¿Qué es lo último que hicieron como fundación? Ahí te quería comentar el tema de arrojar basura por las ventanas. En el Código Integral Penal está estipulado, quien arroja basura, o sea, tiene una multa del 5% del salario básico y el 1.5 menos de puntos en su licencia de conducir. O sea, es penado. Uno inclusive, bueno, si ya se quiere poner la camiseta verde y como decir, bueno, voy a hacer algo por mi país, por mi... Ya venido enterizo verde. No solo la camiseta, sino enterizo verde. por mi nación, por mi ciudad. O sea, voy a denunciar, voy a dejarlo aquí, voy a
a presentarlo para que no vuelvan a realizarlo, ¿no? O sea, hay leyes por todas partes. Y bueno, pues como fundación lo que hemos hecho es realizar la clasificación de desechos en cuanto a actividades de mingas, avistamiento de aves también. Machala en este caso es muy rico en biodiversidad, la provincia como tal Así es una cosa increíble para explotarla de manera turística y ecoturística más que nada. Entonces, involucrarnos con los habitantes en este caso, de una cierta sección nada más del Estero del Macho, nos ha servido más que nada a palpar la realidad que, bueno, que la vemos día a día, que es la generación de desechos, pero en este caso, ver al Estero del Macho, ¿tú has cruzado por allí? El Estero Dos Bocas, en la circunvalación. Ah, sí, sí. Todos hemos pasado por ahí. Eso es un botadero de basura, el estero. Igual que en Guayaquil, el estero salado, que lo han tratado igualmente como botadero, como lugar de descargas de aguas residuales. Entonces, involucrarte con las personas de por qué lo van viendo así, que por qué lo tratan así el cuerpo hídrico, cuando te cuentan historias. O sea, yo antes aquí me bañaba, yo antes de aquí tomaba el agua, yo de aquí hacía chapuzones, me lanzaba de los árboles. Es una cosa increíble cómo uno mismo lo deteriora. Cómo uno mismo, no sé si has ido últimamente a las playas y no falta la mascarilla que te flota en la orilla. Justamente es terrible. Y eso también iba a hablar. Y ahora con el uso de las mascarillas, ¿qué tanto aumentó? Porque obviamente las usamos incluso hay unas que solo se utilizan por 3 horas, entonces hay que cambiárselo otra vez y todo. Yo por ahí vi que lo mejor que había que hacer era como que cortarle sacarle las liguitas, y a veces yo las utilizo, perdón lo que voy a decir, pero yo las amarro y las utilizo como moños. Entonces, las utilizo así. Entonces, las utilizo de esa forma. Y bueno, y me decían que yo, trato también de ver la manera cómo podría contribuir con pequeñas cosas que tampoco son muy complicadas y complejas para mí. Pero justamente en eso, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuáles son esos consejos y tips que nos podrías dar a nosotros en casa para poder ayudar o contribuir? Que siempre le tomen interés. ¿A dónde van a parar sus residuos sólidos? Como te comenté al inicio, Machala, por ejemplo, sí tiene un relleno sanitario, pero tampoco tiene la cobertura del 100% del cantón. Entonces, estamos hablando de ¿dónde boto mi basura? Y me estabas explicando que, por ejemplo, en la piazza existen contenedores donde pueden clasificar sus desechos, los reciclables, lógicamente. Entonces, tratemos de ir a estos puntos, clasifiquemos en casa, reduzcamos nuestros desechos, esa creería yo que es la primera R, si has escuchado hablar de las 3 R, de las 5 R's, reducir nuestros desechos. Y acompañado de abrazados o casados, está la de rechazar. Rechacemos los plásticos de un solo uso, rechacemos los vasos, rechacemos los sorbetes, que no tienen ningún objeto de ser. O sea, yo creo que sí deberían utilizarlo personas que no puedan alzarse un vaso, que no tengan esa capacidad, esa motricidad para poder alzarse un vaso. Pero ¿por qué nosotros? ¿Qué hay de los sorbetes que son ecológicos? Los sorbetes ecológicos. Si te dan el de papel, es lo mismo que el vaso de cartón. Si no lo vas a compostar tú, nadie lo va a compostar por ti. Y los sorbetes hay otros, hay unos que son de otro material. Hay de aguacate, de maíz, de no me acuerdo qué más. Mientras este material sea rígido, tengo entendido por pruebas de laboratorio que he revisado de ciertas empresas, que para que sea rígido necesita tal vez el 30-40% igualmente de plástico. Entonces, sí, se va a descomponer el 60%, digamos, del material que era fécula de aguacate o fécula de maíz, pero todo ese 40% se va a convertir en microplástico. Y no sé si viste, hace poco hicieron una publicación de que ya encontraron microplástico en la sangre. Entonces, es una contaminación que nosotros mismos la generamos, o sea, la estamos generando, la estamos produciendo y no la estamos evitando. Entonces, rechacemos los plásticos de un solo uso, las fundas plásticas, si no la vamos a reutilizar hasta que ya no tenga por dónde resistirnos por la carga, no cojamos más fundas plásticas, por más que nos digan que son biodegradables, oxodegradables, todos estos términos tienen toda una teoría por detrás, que así como te comenté la de los sorbetes, no se van a biodegradar. Y si no lo biodegradas tú, nadie lo va a hacer por ti, al menos aquí.
Claro. Sí, es la Entonces, realidad. Bueno, quiero agradecer a todos quienes están conectados y han estado conectados hasta ahora. También mandamos un saludo. Bueno, dice Leandro Caicedo, la conciencia ambiental y el cuidado a todos los seres vivos es muy importante hoy en día para que en el futuro existan más seres humanos de corazón noble. Y también un mensaje por Jacqueline Miranda, dice, excelente tema y de interés colectivo para el cuidado del agua también. Listo, y lo que quiero es que siempre al final de los programas me gusta que dejen un mensaje, y yo quisiera un mensaje, ya no para los docentes, porque sí hemos hablado mucho, como que un poco de ellos y de su trabajo, sino para los padres. ¿Cuál es el consejo? O sea, tú dices, bueno, yo no soy mamá, pero ¿cuál es ese mensaje que puedes decir a los padres que tienen hijos y que tienen en sus manos la formación de pequeños seres que pueden contribuir desde ya al cambio? Aquí entra súper bien un tema que también quería conversar en este espacio, que me parece demasiado importante dirigirnos a los padres. Como ya me maté hablando de los gases de efecto invernadero, de los desechos sólidos, hablemos de los animales. Los animales silvestres no son mascotas, padres. No es porque mi hijo vio un lorito lindo que estaba enjaulado, se lo voy a comprar para darle más felicidad. Eso repercute el día de mañana hasta en el mismo niño. Los niños, los jóvenes, no tienen ni siquiera la capacidad ni la madurez para mantenerse a sí mismo como para tener una mascota. Ahora vamos a perros y gatos. Cuando escucho decir a padres que me dicen, no, es que a mi hijito le gusta el perro, a mi hijo le gusta un gatito, entonces se lo voy a dar. Lo que muchas veces desencadena eso es que el animal termine muerto por un mal golpe, porque tal vez escapó. Tenemos todos estos acontecimientos de la proliferación de fauna urbana que está en todas partes, reproduciéndose indiscriminadamente, con sarna, atropellados. Entonces, no demos responsabilidades a los niños con las cuales nosotros debemos correr. Como empecé diciendo, el tema de los animales silvestres es un delito, tener animales silvestres en cautiverio. Y asimismo, como nosotros queremos el día de mañana que nuestros hijos vuelen libres y sean personas de bien, capacitados, que se eduquen, pues no tengamos de rehén en casa animales que no nos han pedido en ningún momento su cuidado. Hablo de tortugas, hablo de pericos, hablo de serpientes, porque todos estos animalitos silvestres, pues aquí en la provincia como tal, en el país en general, no sé en qué momento llegó la cultura o la costumbre de tener animales encerrados que no necesitan nuestra ayuda, ¿no? Que se pueden defender muy bien en la naturaleza. Y pues también el hecho de responsabilizar a los hijos de que no limpió tal vez lo que hizo el perrito, lo que hizo el gatito, y por eso voy a castigar al animal, cuando en realidad fuimos nosotros los que tuvimos el poder adquisitivo para poder adquirir, comprar una mascota que no vamos a cuidarlo en casa. Entonces ahí está como un regaño que les estás dando a los padres y que tenías ganas de decirlo. Creo que es la oportunidad más adecuada, porque es nuestra responsabilidad. O sea, la educación de nuestros hijos, de nuestra generación, es nuestra responsabilidad, porque ellos todo lo que nosotros hacemos o decimos lo repiten, y es impresionante, pero nosotros también fuimos niños en algún momento y repetimos esos patrones de nuestros padres, o tal vez llegamos a un momento en que nos damos cuenta y decimos, oh no, creo que está equivocado mi papá, mi mamá, creo que no debo hacer eso. Así es. Gina, te agradezco, tal vez nos faltó un poco de tiempo, nos hemos alargado bastante, quiero agradecerte por acompañarnos y quiero agradecer a los superpadres por estar pendientes por temas tan interesantes. Ustedes son parte de este cambio, el cambio que tanto necesita la sociedad, y si nosotros como padres no nos formamos, no estamos escuchando temas como estos, bueno, ¿quién más? ¿Quién más va a poder dirigir o direccionar a nuestros hijos? Así que este Super Padres siempre será para ustedes, para buscar las respuestas. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.